¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información, toda la data de lo que pasa aquí en el Congreso de la Nación y más con foco en la Cámara de Diputados, que es de donde transmitimos y hasta donde llegaron, como todos los días, mis amigos, como el caso de la señorita Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Cómo le va, amigo? Bien. Cantando. ¿Contenta? ¿Todo bien? Muy contenta de estar siempre con ustedes. Bueno, yo también. Vamos a empezar hoy a desandar los que están dejando el trabajo de las comisiones. Así que en un ratito nada más te cuento qué se trató en la Comisión Conjunta de Relaciones Exteriores y Justicia. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Mauri? ¿Extrañaste la sesión este año, esta semana? Esta semana sí. Este Y la año voy a no extrañar, hubo, y la voy a extrañar la que viene también. ¿No me hay parece. sesión? ¿No hay el 22? ¿El 22 no es la semana que viene? Sí. No sé, ¿no habría sesión ese día, che? No lo sé todavía. Hay un intento. Bueno, dijiste lo voy a extrañar y Hay un- parecía que sabía. bueno, qué sé bueno. yo. Puede un ser que intento. te lo voy a cambiar. Puede ser que la extrañe también. Puede ser que la extrañe. Exactamente. No, me decían que puede haber sesión con tema hojarasca la semana que viene. Oh, qué tremendo. ¿Viste? ¿Cómo están hoy? Te sorprendimos, ¿viste? Yo tengo entendido que hay Que no. intentos. Hay intentos hay de nada. juntar, reunir un quórum para avanzar en distintos proyectos. Así que yo creo que la semana que viene va a estar todo enfocado al 29. Porque tenés hojarascas y tenés tratados, que vamos a hablar Sí, ahora. sí. Tenés una agenda de temas bastante tranquilos. Ujú. Pero bueno, por ahí una de esas estoy desactualizado. Para eso están Igual ustedes. me compré el boleto, Sí. me subo al tren de las comisiones y te traje detalles de lo que sucedió ayer en prevención de adicciones y control del narcotráfico. Nosotros estamos en el día a día cantando. Por favor. Mañana es viernes, te decimos el anticipo de la semana Claro. que viene. Ya vamos a estar con todas las comisiones. Antes, los títulos del día. Actividad en diputados. Se reunieron comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia. La Comisión de Adicciones debatió ayer con especialistas sobre el desfinanciamiento de las políticas públicas. Y uno de los temas de este semestre de la oposición se escuchó ayer en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y tiene que ver con los proyectos para aliviar el sobreendeudamiento con tarjetas de crédito y billeteras virtuales. Bueno, este tema, me decían ayer, porque me pegó una vueltita, consenso de muchos bloques, ¿no? Se escuchó gente de, obviamente, los bloques más duros, como son Unión por la Patria, algunos de Provincias Unidas, Coalición Cívica, también gente de Innovación Federal, como la salteña Yolanda Vega. Me parece que vamos a tener mucha discusión, hay 18 proyectos, todavía no está punteado un consenso, pero creo que empezaron los diálogos, ¿no? Estuve cubriendo, así Mirá. que te aporto. También la diputada Marcela Pagano presentó su propia iniciativa por el espacio Coherencia. La idea es unificar todos los criterios. Los 18 proyectos van en camino de poder de alguna forma alivianar el bolsillo de, te digo un dato que me quedó muy patente en el día de ayer, 3.8 millones de familias, de personas en realidad en Argentina, hoy tienen una deuda ¿No era de... 4,8? 3,8, Perdón, 4,8, mirá, tenés razón, casi 5. 4,8 millones, sí, el estudio de CEPA, ¿no? Tienen una deuda que arrastran desde hace por lo menos 3 meses. Es decir, ¿no? Esta deuda constante y se sobreendeudan justamente para pagar las moras con entidades financieras y no financieras. Y algo que me dejó y me llamó mucho la atención, que ya sucede hace varios años con esto de que los jóvenes hoy también pueden acudir a endeudarse para, bueno, con temas vinculados a plataformas digitales, el tema de los préstamos en los barrios más vulnerables, ¿no? Sí, Los eso lo tiró prestamistas. la diputada Natalia Saracho. También Que me tiene sorprendió. razón, pasa muchísimo en los barrios vulnerables Se quedó esto todo el de mundo que... quieto. Dicen que van sabiendo que son barrios vulnerables, obviamente, todos saben dónde van, hacen préstamos, son billeteras virtuales. a jóvenes, a menores, A jóvenes, a menores. Claro. que y después, los van a después buscar. obviamente no pueden pagar esos préstamos que piden y el prestamista no te hace una advertencia por un mail, te busca directamente en tu domicilio en muchas ocasiones y conocí varios casos de hace un tiempo Epa. ya. Lo que sucede es esto, ¿no? Que los padres se enteran porque le tocan la puerta y le dicen, tu hijo me está debiendo tanta cantidad de plata. Bueno, en ese caso, a veces los prestamistas
circula dinero de lugares polémicos o ilegales, ¿no? Y además la facilidad con la que hoy se puede sacar un préstamo en este tipo de aplicaciones, que con 2 clics directamente y poniendo el monto ya está, tenés un préstamo, tenés el dinero al instante en tu cuenta y lo puedes empezar a usar. La mora por familias que no pueden pagar la vida cotidiana, y también la mora por muchos jóvenes que hoy en cuestiones de plataformas se terminan metiendo, y también involucra obviamente a esas familias que tienen que hacerse cargo de esas moras, ¿no? Cuando hablamos de endeudamiento de familias, lo que se escuchó ayer es familias que, por ejemplo, muchos están pensando en grandes hipotecas. No, es pagás los impuestos, pagás los servicios, pagás el combustible con tarjeta de crédito. El alimento. Sí, sí. El alimento. Entonces, los al productos otro mes, del supermercado. vos seguís pagando. Llega un momento que decís, bueno, yo no puedo tener la tarjeta tan explotada. La única opción de salir de esa situación es pagar lo que debes el mes anterior y pagar en efectivo o al instante lo mismo que consumiste el mes anterior, porque lo seguís consumiendo. Eso es imposible. Tendrían que duplicar los ingresos. Claro. Entonces se hace crónico el endeudamiento. Se habló de más del 90% de las familias registran deudas con alguna plataforma. Esto era impensado hace 2 o 3 décadas, cuando ni siquiera existía tanta capacidad de endeudamiento, y también explica cómo la gente va llevando la escasez, ¿no? Sí, y además hay también una situación que lo ponían muy sobre la mesa. Durante años atrás, en el gobierno, por ejemplo, del macrismo, mucha gente terminaba tomando deuda o se endeudaba justamente porque se metía en algún crédito para poder que los créditos suba, o alguna cuestión vinculada a compra de autos o de viviendas. Bueno, hoy en realidad las deudas son básicamente para sobrevivir a tu día a día. No solo las billeteras virtuales, sino también lo que sucede con las entidades bancarias, donde muchas personas no alcanzan a cubrir el monto total de la tarjeta, empiezan a pagar el mínimo, y eso te genera lo que ya sabemos, ¿no? Una bola de intereses muy difícil de frenar. Y además, bueno, lo que se pedía en esta Comisión de Defensa del Consumidor, de alguna forma, es que también se tenga en cuenta o se empiece a ajustar los controles, tanto a las entidades bancarias como a lo que tiene que ver con las no financieras, porque, bueno, hay muchas cuestiones que empiezan a ejercer en los usuarios, como por ejemplo esto de que te llamen, te presionen. Las deudas de las personas, los bancos las venden, las tercerizan y las agarran ciertos estudios de abogados que empiezan de alguna forma a ejercer muchísima persecución y presión en estas personas que no pueden pagar todavía y salir del financiamiento, ¿no? Lo que tiene esta posibilidad de el mundo que vivimos hoy, que es digital, inclusive hasta en los barrios más vulnerables, es que la deuda es trazable. O sea, vos dejaste los dedos pegados en tu cuenta, recibiste dinero de un tercero, firmaste algún documento que por ahí no leíste bien, y ahí tuviste que empezar a pagar todos los meses. Cuando no podés pagar, tenés ese problema. Sí. Esto me parece, Gonza, que puede llevar a un acuerdo opositor que todavía no está definido, pero que va a tener un trabajo entre todos los bloques, ¿no? Sí, me da la impresión que sí, por la gran cantidad de proyectos presentados. En este tipo de casos lo que suele suceder es o se llega a un acuerdo con distintos aspectos y puntos en los cuales se puede encontrar un punto de acuerdo y generar algún dictamen de mayoría, en este caso, para ir con algo más de fuerza al recinto, o la posibilidad de que se lleve al recinto con los distintos proyectos y después haya votaciones en particular. Yo creo que retoma la oposición algo que sucedió durante el año pasado, que es la agenda económica, social y productiva de la Argentina, que justamente en lo que está sucediendo en la calle, al ciudadano de pie, lo vuelve a tomar, y me parece que en ese punto puede llegar a unir consensos para convocar una sesión para poder tratar estos temas, así como tal vez sucedió el año pasado con el tema del financiamiento universitario, el tema de Garrahan y el tema es identificar qué temas son los del momento, ¿no? O sea, porque siempre está el tema de la agenda de la oposición, y ahí yo ayer hablaba con varios colegas y decía, me da la sensación que el endeudamiento familiar pasa a tener hoy el impacto que en otra época tenía tarifas. ¿Te acordás del macrismo? Yo me acuerdo exactamente de esa sesión, era el tarifazo. Ahora las tarifas de pronto, digamos, se juntan con otros gastos, como pueden ser los propios alimentos, y el punto es cómo te endeudás para sostener todo tu nivel de vida. Pero el que habló de esto y el que presidió la comisión es el diputado de Unión por la Patria, Hugo Yasky. En la reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, hoy por la mañana, abordamos un tema que es
acuciante para 480.000 personas de la Argentina, casi todos jefes de hogar, que están endeudados con la tarjeta de crédito, con la billetera digital, con la fintech, otros que tienen deuda con empresas financieras. Y este es un gravísimo problema porque ese endeudamiento tiene que ver con la subsistencia. La gente se endeuda para alimentarse, para comprar medicamentos, hasta para pagar los servicios, y se va generando una bola de nieve de una deuda que con intereses va carcomiendo los bolsillos de cientos de miles de personas y de familias que en este momento están acosadas y hostigadas también porque las empresas venden esos paquetes de deudores a empresas de cobranza y empieza el hostigamiento, las amenazas a los familiares. Un gravísimo problema. Hoy tuvimos aportes muy importantes y significativos de especialistas en la materia, representantes de comisiones de defensa de derechos del consumidor, representantes de organismos públicos de Cava y de Rosario a cargo de este tema. Así que en el marco de la primera reunión de trabajo se logró avanzar con la idea de encontrarle en el Congreso de la Nación una respuesta, una salida y parar esta bola de nieve y de alguna manera llevar tranquilidad a muchas familias. Se tomaron ejemplos de la ley de segunda oportunidad, que en su momento se sancionó en España, la ley de borrón y cuenta nueva de Francia. Hay 20 proyectos presentados y vamos camino a tratar de unificar para que haya una propuesta que se pueda discutir en el Congreso de la Nación. Escuchábamos a Yasky, presidente de esta Comisión de Defensa de la Competencia del Usuario y del Consumidor, que un poco va a ser una figura bastante vista por Diputados TV y en los pasillos acá del Congreso, porque esta comisión me da la sensación de que se va a reunir seguido. Gonza, contame, hoy tenemos a las 3 Comisión de Asuntos Cooperativos, ¿no? Sí, exactamente, esto será a partir de las 3 de la tarde. En definitiva, hay muchos invitados del sector mutualero, por así decirlo. Son 12 los invitados en total y hay una representación también de Tierra del Fuego. Estaba mirando la ¿Y por qué la destacás sobre el resto? La de Tierra del Fuego. Porque es la única. Pregunto, no sé. Es la mejor provincia del país. En serio, ¿sabes por qué te lo digo? Porque es la única invitada, creo que era una mujer. ¿Hay algún acuerdo que yo no sepa en esta mesa? No, es la única invitada por fuera de lo que es la confederación que está convocada. Son 12 personas que representan, ahora te lo digo con exactitud, pero si me das un segundito ya te lo busco. Sí, acá Tierra del Fuego, contale que nos inviten totalmente. un día. Estamos esperando algún viaje ahí para aterrizar. Juntate tus pesitos. Acá lo tengo. Date tus pesitos. Tenés alojamiento allá, tenés alojamiento allá. Mira, son 12 invitados de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina. Y está Alejandro Sosa, no era una mujer, era un hombre, Alejandro Sosa, presidente de la Mutual de Trabajadores Petroleros Privados de Tierra del Fuego. El resto son 12 invitados de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina. 3 de la tarde. 3 de la tarde exactamente está convocada. Aldo Leiva es el presidente. Sí, eso iba a decir. 12 horas, 12 y rápida, unas reuniones que vienen siendo fugaz. Se reunió la Comisión de Relaciones Internacionales, Relaciones Exteriores y Culto se llama, junto a la de Justicia, para hacer trámites que se están repitiendo en esta semana, que es la aprobación de tratados internacionales. Recordemos que los tratados, esos que firman los presidentes, se sacan fotos en el Salón Blanco, todo, si no pasan para el Congreso, no sirven. Y Juliana Santillán, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, está tratando de ver cuántos hay pendientes, como no vencen, para poder aprobarlos. Contanos, Vero, el de hoy. ¿De qué se trató? Bueno, es un tratado que tiene que ver con la litigación digital, básicamente. Por eso me parece que fue bastante corta la reunión, pese a que había autoridades de Cancillería y de Justicia para hacer algún tipo de explicación. Este tratado se firmó en Medellín, Colombia, en el año 2019 e ingresó al Congreso de la Nación o trató de ser justamente debatido en julio del 2024.
esto cayó, no pudo avanzarse con un dictamen, por eso lo retoma nuevamente la comisión que ahora preside Juliana Santillán. Decíamos, el objetivo de este tratado tiene que ver básicamente con agilizar trámites y admisiones de solicitudes. Entre, esto es importante, son la firma de los países que están dentro de este tratado son iberoamericanos. Se reunieron los ministerios de justicia en ese momento en Medellín en 2019 de los países, ya te digo, lo que es Andorra, Chile, Colombia, España, Portugal, Paraguay, Uruguay y claramente Argentina, y firmaron este tratado justamente para la aceleración de los trámites y las admisiones de solicitudes que se realizan a través de la plataforma Iber@. En esa plataforma se usa. Todos los temas jurídicos de estos no es un países. tratado de extradición, aclaremos. No, esto tiene no. nada que, de hecho, no es bilateral. O sea, Todos los tratados hay de varios estos. países, todos los tratados jurídicos, ¿en qué condiciones se harían a partir de este convenio? No, justamente se suben a esta plataforma los tratados jurídicos, decíamos, y de solicitudes de estos países, y lo que se destaca, y lo decía la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, es que se reducen los plazos, costos, se eliminan las 3 más eliminaciones de trabas burocráticas, y básicamente eso es un poco lo que se destacaba. En la placa de puntos claves tenemos para repasar que se regula el uso de la plataforma, esta que decíamos, Iber@, como en medio formal y preferentemente para enviar las solicitudes de cooperación jurídicas internacionales entre estos países que mencioné hace un ratito, que son los países firmantes. Esto permite agilidad, es decir, se eliminan los envíos físicos de documentos, esto que vos decís, ¿no? Ya no es necesario mandar la documentación y que ingrese por una mesa de entrada física, sino que se hace todo en esta plataforma, y esto reduce costos y los procesos vinculados con todo lo que es judicial a nivel internacional. No reemplaza convenios de cooperación existentes, sino que proporciona la infraestructura tecnológica para ejecutarlos, establece pautas para lo que es el sostenimiento económico del sistema de transmisión electrónica. Básicamente lo que se está ratificando es la utilización de esta plataforma. Claro, recordemos que los tratados son básicamente eso, un montón de países, en este caso 5 o 6, según nombró Vero, se ponen de acuerdo en... Iberoamericanos. ¿Cómo? Iberoamericanos. Claro, es Iberoamérica. Vos sabés, casi te digo Iberoamérica, pero no sabía Por que eso es Portugal... Iber@ la Pero plataforma. no sabía que Portugal también es iberoamericano. Sí, Sí. La qué verdad sé que yo, no. hablan en portugués. Pero bueno, Podría haber pensé que sido, tenía sí. que ver con el idioma español. Estoy hablando de mi ignorancia, sí, pero sí, veo sí, que Portugal también... igual pueden sumarse por otros países, pero bueno, en este caso, los países de Iberoamérica, que son España y Portugal y el resto de América, toman una decisión de compartir información y facilitarse los trámites entre ellos a partir de un tratado. Entonces, Judiciales en este caso. Entonces las cancillerías, los diferentes organismos de cada país tienen un elemento para acelerar las cuestiones, ¿no? El tratado de extradición es lo más fácil de entender. Estos tratados se firman todo el tiempo. En este caso, en 2019 se firmó, pero el Congreso no se había abocado. Y lo más interesante es que muchas veces no hay una explicación, no es que el Congreso no se abocó, más que la negligencia misma. Sí. O las urgencias de otros debates, otras cuestiones que terminan postergando, la ratificación de los mismos tratados que hacen los ejecutivos. Exacto, que es algo que debería revisarse, ¿no? Porque a veces esta idea que es muy nueva de que porque se trata un tema no se tiene que tratar otro. Exacto. La agenda está en un lugar, entonces no reunamos Sí. otra comisión. Y bueno, o sea, tenés que tener un tratado en simultaneidad. Han venido muchos embajadores acá molestos en otros tiempos porque los tratados no avanzaban. Y decían, no, bueno, pero el Congreso está parado. ¿Pero cómo va a estar parado? Claro. O sea, por este tema abrilo de último. Tal O sea, cual. que Claro. se pare por otra cosa. Lo que me llamó la atención es que fue una reunión muy corta, no hubo consulta sobre el tratado en sí, obviamente ya se firmó la ratificación en un dictamen que va a llegar al recinto cuando haya sesiones, posiblemente si se concreta alguna sesión la semana que viene o posterior al 29 de agosto, que sería el 29 de abril, que sería la llegada del jefe de gabinete a brindar el informe de gestión aquí en la Cámara de Diputados. Me llamó la atención que, y me pareció importante el dato de que se quedaba en suspenso la vicepresidencia de la Comisión de Justicia y ¿sabes a quién le quedó? ¿A quién le quedó?
Unión por la Patria propuso al diputado Rodolfo Tailade. Creo que venía teniendo ese cargo, ¿eh? Sí, que él ya además, no sé si se acuerdan que fue presidente de la Comisión de Justicia en los primeros 2 periodos de Alberto Fernández. Exactamente, sí. Es una comisión donde siempre ha participado y creo que fue vicepresidente cuando estuvo de titular Manuel Quintar de la Libertad Avanza, que también ocupó ese cargo. Gonza, la semana que viene tenemos, ¿no? Comisiones. Para la semana que viene. Creo que el martes ya tenemos, miércoles a la mañana, por eso digo atención con el tema de si hay sesión o no, porque la comisión está el miércoles a la mañana solamente. Sí, fue un anticipo que dimos, inclusive, aquí, que fue la reunión que estaba planificando, en este caso, con la CAME. Recordemos, en este caso, pequeñas y medianas empresas y comercio que le pertenece a la presidencia de Juan Bruje. Habíamos podido tener la posibilidad de hablar y nos comentaban la posibilidad de que el Congreso convoque a representantes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Así que veremos, en este caso, de qué tema puntual se habla. Calculo que no será un tema, serán varios. Después tenemos obras públicas, con lo que refiere este tema siempre, el martes a las 4:30 de la tarde. Después tenemos el miércoles cultura, 10 de la mañana, por ahora la única convocada, solamente para terminar de designar autoridades. Rápido. Exactamente. Y el jueves tenemos economía. Una comisión que acá un poco parece raro, pero pasa un poco desapercibida. Sí, está presupuesto. Está presupuesto. Está la de finanzas. La opaca un poco con finanzas. Y en este caso hay una informativa para el próximo jueves 11 de la mañana. Invitados referentes de empresas y trabajadores quienes expondrán respecto a la situación de la economía y el empleo con panorama federal. Así que me imagino... ¿Quién era presidente, te acordás? No. De economía... Espera que ya te digo. Bueno, dale, tenés el corte para Sí, tengo algo. Si me recuerdo... Sos mala vos, ¿eh? No. Listo, pausa, sí, volvemos. Julia Estrada, ahí está. Ahí está. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. El viernes daba no una primicia, una interpretación en vivo de lo que iba a pasar este martes, en realidad este miércoles, en un plenario que hubo de comisiones de legislación penal y de relaciones exteriores. Estoy hablando de ella, de Benaín. Mirá que se levanta, pone la cara, ella Benaín, que ni bien se convocó. Había varios tratados de extradición. Sabemos que los tratados de extradición es el acuerdo que hacen dos países para que las condiciones penales de un país se apliquen en el otro, más que nada en el pedido de las personas que tienen que ser detenidas. O sea, hay alguien que está detenido o que cumple las condiciones para estar detenido en un país, está viviendo en otro, entonces pedís la extradición. Eso es, si no hay un tratado bilateral entre los países, no se puede. No es que cualquier país puede pedir la extradición. Bueno, ayer se dictaminó el tratado de extradición con Chile, 20 años esperando, no hubo debate, me sorprendió, estaba muy atento, ven ahí me había dejado en alerta, y claro, Vero, esto tiene un valor importante en Argentina, ¿no? Sí, yo estuve indagando, claramente claro. la seguí. No te conformaste con lo que ya No me sabías. conformé, y no terminé muy conforme tampoco, quiero decirlo. Porque tiene 20 años, pero hubo una nueva firma que se hizo el 4 de diciembre, o sea, atentos a la fecha, creo que 4 o 5 de diciembre del 2023, antes de que asuma el gobierno libertario, en Santiago de Chile, entre las cancillerías de Argentina y de Chile, vinculada a la extradición. Suscribieron ambos. Yo te leo lo que básicamente estuve juntando de información que me explicaron. Un zócalo ahí, disculpa que te interrumpa, porque sí. Estamos viendo un zócalo que en este momento, hoy es jueves, en este momento son 13:32, y se está realizando la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos del Senado, donde expone el juez de casación Carlos Maíque, que es el padre del ministro. Hay una propuesta del Poder Ejecutivo para que siga 5 años porque cumple 75 en noviembre. Está ahí hablando Mariano Recalde, esto obviamente lo pueden ver por Senado TV, pero seguimos, no te interrumpo más. Exactamente. Bueno, y me decían que es muy importante, o sea, vos hablábamos de que en su momento lo firmó la Cancillería cuando estaba a cargo de Bielsa, y ahora nuevamente lo firmó la Cancillería cuando estaba a cargo de Caputo. Caputo no sé. Cuando digo Santiago, sí, Cafiero, que es Santiago Cafiero, con el gobierno de Boric. ¿Te fuiste al alfonsinismo? Me fui, exactamente. Adelante, Caputo. Qué lindas combinaciones. Bueno, me decían, es importante porque es una extradición que se suscribió a ambos países. Antes regía por la Convención de Montevideo la extradición de las personas de país a país, y esto agiliza los procedimientos judiciales, eliminando requisitos, tiene relación con lo que decíamos anteriormente con Medellín, ¿no? Eliminando requisitos burocráticos y permitiendo que la extradición sea directa. El convenio nuevo fue suscrito el 5 de diciembre del 2023, esto es lo que yo les decía de que se volvió a retomar y que fue antes de que cambie el gobierno y asuma la presidencia Javier Milei. Así que en realidad lo que hace es básicamente agilizar el tema de la extradición directa. Yo se los ponía como ejemplo vinculado a lo de Galvarino a Pablaza, que es una persona que en el momento de la dictadura en Chile se consideraba como un terrorista para un sector de Chile. Recordemos que también Chile está... guerrillero. Un guerrillero, esa es la terminología que uno lee. Exactamente, sí. Terrorista es otra cosa. Es una frase que ya requiere de un análisis jurídico más amplio. Guerrillero para esa época y en ese contexto. Bueno, lo que hace es venirse a Argentina. En Argentina se le da durante el gobierno del kirchnerismo la condición de refugiado. La condición de refugiado se la quita el gobierno de Mauricio Macri, y hoy a Pablaza vive en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, está en una situación judicial, en un proceso judicial. Sé que está prófugo ahora, ¿no? Desapareció después de que vino Kast. Después de que vino Kast. A reunirse con Javier Milei. Yo esperaba que el abogado dice que no está prófugo. El abogado dice que no está prófugo. Dice que está en Argentina, pero sí se lo considera prófugo porque aparentemente Kast quería ya cerrar esa situación y llevarlo a que se lo enjuicie en Chile. ¿Qué sucede acá? Son las dos miradas de lo que sucedió en la época de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Y los distintos gobiernos que
tienen esas miradas. Entonces es un tema que para Chile esperaba, hoy en este gobierno es importante. muy Yo importante. esperaba que ayer se hablara de esto, no fue así, fue una reunión de 20 minutos, ningún bloque se opuso, era muy difícil para Unión por la Patria oponerse a tratados de extradición que firmaron sus gobiernos. Exacto. Entonces la verdad que fue 20 minutos y se terminó la Y historia. Hubo te otro agrego- tratado de extradición que Sí, se y te firmaron. agrego lo Sí. último, porque este tema ya me apasiona, Sí, viste que me veo. metí a full con el tema Paulaza. Te agrego lo último, que me decían que esta situación no es condicionante para este tema porque hoy se lo está juzgando, Eso o sea, dicen, desde otra situación, ¿no? Y además que la extradición ya se hizo entre Argentina y Chile con el caso de Juan Esguala. Exacto, eso decían, que como no cambiaba nada, por eso no se abrió el debate Exacto. adentro de Unión por la Patria. Yo creo que hábilmente sectores de Unión por la Patria que un poco están de acuerdo con el tratado, no quisieron meter Indagar. un caso puntual. Bueno, recién se nombraba el ex canciller, uno de los ex cancilleres que hay, no es el único, en la Comisión de Relaciones Exteriores, es Santiago Cafiero, y esto decía. Bueno, acabamos de terminar la reunión conjunta de dos comisiones, la de Relaciones Exteriores y la de Legislación Penal. Avanzamos en diferentes instrumentos, tratados, cuestiones administrativas vinculadas a mejorar la calidad en materia de tener más instrumentos para que la justicia trabaje con mayor agilidad y cumpliendo con convenios internacionales. Lo que queda bastante vacío todavía y vacante aquí en la comisión es trabajar sobre temas de fondo. Esta es una comisión donde, sobre todo la de Relaciones Exteriores, que debería expresar una opinión sobre la guerra, que debería expresar una opinión sobre el rol de la Argentina en este contexto de tanto estrés y de tanta tensión a nivel internacional. Y esas discusiones están ausentes. Por eso vamos a seguir insistiendo desde el bloque Unión por la Patria para que se dé un debate franco sobre ideas, un debate franco sobre posiciones, y porque nosotros defendemos la vida, nosotros defendemos la dignidad de las personas y nosotros defendemos la paz. Bueno, Cafiero, un tema que ayer quiso incorporar y Santillán no lo dejó, que es un pronunciamiento en contra del conflicto bélico que está en avances y retrocesos todo el tiempo entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Exactamente. Planteó esta cuestión, un pronunciamiento para rechazar cualquier intervención de Argentina, un poco en alusión a algunas declaraciones del presidente que daban cuenta de que el país estaba tomando parte del conflicto, y por lo menos en el Congreso La Libertad Avanza por ahora no quiere expresarse. El presidente Javier Milei y el canciller Kirchner también, ¿no? Exactamente. Ambos, bueno, también habló de este tema desde el radicalismo el diputado Darías Schneider, y esto decía. Hoy hemos estado participando en un plenario de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, en oportunidad de poder darle continuidad a una tarea que viene realizando Cancillería en materia de convenios de extradición con otros países. Así que hoy en acuerdo prácticamente con todos los integrantes de estas dos comisiones se pudo avanzar en estos proyectos de ley que son muy importantes en esta relación que debe tener constitucional nuestro país con otros países, tanto de América como de Europa también. Así que bueno, ha sido muy fructífera y positiva esta reunión. Escuchábamos a Schneider, uno de los diputados nobles que asumió el 10 de diciembre desde Entre Ríos. Es radical, pero estuvo en la lista de La Libertad Avanza. Y otra comisión que se reunió ayer en carácter informativo durante más de 3 horas es la de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria. Gonza estuvo ahí 3 horas y media tomando nota, escuchando, hablando con todos los testimonios que hubo, en realidad con la gente que fue a brindar testimonio, y nos va a contar todo, ¿o no? Exactamente, Mauri, vamos a estar decís? contando, sí, vamos a estar Gracias. contando, sí, estaba viendo justamente una historia. ¿Qué estás viendo, Gonza? Estaba viendo una historia. Pero una historia en Instagram ahora, ¿no? Una historia en Estamos Instagram. vivo. ¿Qué pasó? A No, ver. no, sí, estamos en vivo, pero estaba viendo una historia de Roberto Moro, que es Ah. el secretario justamente de Políticas Integrales Ajá. de Consumo de Drogas en la Argentina, el CEDRONAR, Bien. porque en un momento, bueno, la propia legisladora Victoria Tolosa Paz le habla a Roberto, en referencia a Roberto Moro, de que la comisión está a disposición, básicamente, Ajá. para hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque se habló y mucho ayer del CEDRONAR. Fue uno de los puntos principales, sobre todo, bueno, entendiendo del
color político por el cual viene la presidencia de esta Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, hubo una crítica sobre todo a la cuestión presupuestaria, ¿no? Para con el Cedronar, de cómo ha bajado, de la etapa del presupuesto 2023-2024 de 92 millones a 72 millones en el año 2024. Por ende, bueno, ya se empezó a analizar un poco el porcentaje de lo que se había perdido en cuanto a las partidas presupuestarias. Y se habló mucho de la cuestión de las campañas que se necesitan de prevención, que tienen que estar constantemente en los medios tradicionales, los nuevos y demás, para lo que es básicamente frenar un poco lo que es el consumo de drogas en la Argentina, el consumo de alcohol, el consumo de las diferentes adicciones, sumándole ahora las nuevas adicciones, como por ejemplo el juego, las apuestas online, que fueron algo que crecieron muchísimo en, ¿cuánto, Mauri? Últimos 5 años, 5 por o lo 6 menos. años. Pero entonces, por ¿cuál lo fue el menos. planteo de la comisión? ¿Se va a hacer un nuevo proyecto de ley? Bueno, ¿De alguna manera se va a consensuar un texto? imagino que después de 3 horas, o un poquito más de 3 horas de comisión, en algún momento esto va a tener que llegar con un poder de proyecto de ley, porque si no, las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento. ¿Tenemos las placas o no? Tenemos las placas, Bueno, exactamente, para empezar a analizar respecto... Mucha intro, estaba Sí. medio... Sí, le hice una intro, es Una verdad. intro muy larga, dale. Sí, la estaba A practicando. lo IFE. Exactamente. Vamos con las placas, justamente porque acá estamos analizando que se reunió la Comisión de Prevención de Adicciones. En este caso, bueno, decíamos con Victoria Tolosa Paz, la presidenta, diputada de Unión por la Patria, por la provincia de Buenos Aires. Fue una reunión informativa, pero hubo muchos invitados a esta comisión, especialistas en la materia. El tema principal fue un diagnóstico integral sobre la situación actual de los consumos problemáticos en la República Argentina. No me voy a spoilear, pero el tema del alcoholismo es un tema muy importante y predominante en lo que hoy son las adicciones en la República Argentina, pero lo vamos a ver en las placas más adelante. Vamos a empezar un poquito el repaso para entender de qué se trató esta comisión y un poco también los textuales de los diferentes protagonistas. Hubo representatividad de las provincias, hubo representación de diferentes sectores del país. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir repasando justamente esta iniciativa, que fue básicamente abrir la comisión para una reunión informativa. Prevención de nuevas formas de adicción fue uno de los planteos principales. Cuando hablamos de nuevas formas de adicción, hablamos de los conceptos nuevos que se van teniendo en cuenta. La Cámara de Diputados ya abrió, inclusive recuerden, el recinto para lo que fue, bueno, el recinto... no me acuerdo, realmente no me acuerdo en qué quedó el tema apuestas, que sí había se tenido... aprobó un proyecto en Giró al Senado. diputados, Giró al está en el Senado. Senado, pero Claro. me parece Se que el trató. periodo Estado parlamentario está en eso. Ajá. Está en eso, sí, Se porque... aprobó en noviembre del 2024. Del 2024. Estaría perdiendo en el Senado, en el Senado, según dicen acá varios panelistas, no me consta, pero les creo. Panelistas. Varios, bueno, periodistas. sí, ¿no? ¿Columnista? Columnistas. ¿cómo se Panelista dice? medio chimentero. ¿Ah, sí? Es como que se jerarquizó Puede la ser. palabra en los últimos años. Pues me sí. hace. ¿Qué sé Bueno, yo? chimento. Como que Pero da bueno, laburo, está bien, ¿viste? está bien. Entonces es como que, Bueno, hay chimentos también. claro. Sí, sí. ¿Y qué dicen los No, panelistas? bueno, no me de acá? acuerdo quién me dijo de ustedes acá que sí, Marco Giorgetti, ahora me acuerdo. Ah, Me dijo, saluda, no, la Marcos. lotería de las provincias no quieren saber nada con esto. Ah, Claro. La bueno. lotería de las provincias tienen contacto con los senadores. Claro. Me lo dijo hace bastante y debe ser cierto porque no se supo más nada del proyecto. No. Y recordemos que aquí en Diputados había tenido un gran trabajo, sobre todo del sector de la coalición cívica, ¿no? Recordemos con... Todos los que son padres de adolescentes hablan de eso sí. y cuentan de el flagelo y el peligro de tener un casino en el teléfono de los chicos. Es como que no terminamos de tomar conciencia que tenemos más de 40, porque en esa época no teníamos esa posibilidad. A, Bueno. a mí, ¿sabes lo que me pasó con esa iniciativa? Que cada vez que diputados presiona, o cada vez que el Senado tira la pelota a diputados para tratar algo, muchos legisladores de distintos partidos dicen que saquen la ley de ludopatía. ¿No? Como que Claro. se pasan factura a ambas cámaras. Claro, en ese diputados punto. le dice, no, pero me decían varios acá compañeros que tienen hijos adolescentes, lo grave que es eso, muy grave. Lo grave porque uno tiene que irse a esa edad, en nuestro caso, vos sos más joven, pero en nuestro caso no teníamos esa posibilidad y no la Por imaginábamos. eso no somos ludópatas. No, Claro. ¿Te referís al juego online? No Ah, tenías claro. los La teléfonos apuesta. inteligentes como los conocemos están de No, 2013, sí. 2014, Sí. no Bueno, hace tanto. No, no, Entonces no bueno. tenía esa posibilidad.
las chances de hacer una travesura apostando eran esporádicas y requerían que uno fuera a un lugar, entonces eran mínimas. Ahora, tener un casino en la casa es realmente peligrosísimo. Y esto trae a relación lo que decía Saracho ayer, esto de los chicos terminando terminando de pedir préstamos para poder solventar estas deudas, porque empieza a haber una cuestión de adicción también, ¿no? Estas apuestas online, que además hay claramente no solo las loterías de los lugares, sino que también las grandes empresas que hoy promocionan, hasta hace poco se les sacó algunas camisetas del fútbol argentino, las marcas, los sponsors que tienen, porque invertían muchísimo dinero también, ¿no? Hoy siguen. Un tema en ese debate. Hoy siguen. Hasta ahora siguen. Vélez sacó el... Claro, eso fue la iniciativa de la institución Vélez Sarsfield, que es correcta, es aceptable, pero no quiere decir que se siga generando... Yo tengo esa camiseta, lamentablemente. Bueno, pero y habla de Vélez, ¿no? Habla de Vélez. Claro, habla muy bien de Vélez. Un dato más de por qué una institución de uno de los barrios de Buenos Aires terminó teniendo este prestigio, porque Mira, tiene Vélez ese prestigio. Me leíste de la mente, Vero, porque iba a decir dos cosas, igual voy a sumar algo más. Dale, que más allá de sacar préstamos para jugar, también habla de lo que está en igualdad de condiciones hoy en día a tener en cuenta como algo muy preocupante, es el crédito se saca, por ejemplo, ¿no? Conectando con la otra conexión. El crédito se saca para pagar alimentos, se saca para poder vivir. Después la complicación viene a la hora de pagar ese crédito. Pero al mismo tiempo, el juego no solamente es producto de sacar un préstamo para jugar, sino el hecho de utilizar el juego como una posibilidad de sobrevivir, de tener un ingreso adicional a lo que puede ser tu empleo. Si tu empleo es de un ingreso muy corto, a veces el juego se utiliza con la confianza de que voy a ganar para tener un ingreso extra. Y voy a ganar empleos, exactamente, hoy los empleos no cubren necesidades básicas. Los costos, en realidad los salarios no cubren costos básicos. Un fenómeno que empezó en forma creciente, tipo 2018, no paró nunca, no se acomodó nunca. Después de la pandemia, sí. Y la pandemia creció más y y estamos ante chicos de 25 años que estudiaron, tienen una profesión, tienen un trabajo y el trabajo no le rinde por un alquiler. Sí. Pero lo más triste es que empiezan en la secundaria. Claro. Porque empieza básicamente como una especie de juego, ¿no? Usando los deportes, empezás con los partidos, empezás con... hasta se envician con un juego, no sé, con el hockey norteamericano en las apuestas. Las apuestas, ahora se pongan las placas, un detalle muy importante de las apuestas, porque somos una generación que apostó poco por deporte, justamente porque no había, se terminó el PRODE, pero lo que te dicen, yo he ido a ver en algún lugar del mundo cómo funciona, donde más apuesta es el resultado más incierto. El resultado más incierto es en torneos que no sigue la gente. Por ejemplo, ligas menores, ligas del ascenso, inferiores, mucho deporte universitario en Estados Unidos. Por eso la contaminación de las apuestas abarca a todo el sistema deportivo en su conjunto. Bueno, seguimos, dale que te y después ni hablar los barriales, ¿no? Que son temón, por fuera de cualquier sistema. Vamos a ir al repaso entonces, porque decíamos, prevención de nuevas formas de adicciones, fortalecimiento del sistema de salud con estrategias de abordaje integral y reducción de daños, y también la revisión de los marcos normativos vinculados al narcotráfico, en este caso, y la regulación y el control. Estos son los ejes fundamentales de la reunión de ayer. Vamos a empezar rápidamente. Traje 4 testimonios cortitos contextuales para entender por dónde pasaron las declaraciones, con, reitero, algunas quejas por los presupuestos que hoy tiene el Cedronar y sobre todo con el hecho de las campañas publicitarias. Javier Silverman, de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas, dijo: más allá de los gobiernos, de los colores políticos, en resumen dijo, desde el 94, que fue la última campaña, no se hizo nada en materia de prevención sobre lo que implica hoy la función del Cedronar y las campañas para la prevención del consumo o de las adicciones en general. Siguiente placa, vamos a ir con otro textual. José Ignacio Jerez, el fiscal general de Neuquén, por esto hablaba del federalismo, porque hubo representatividad de las provincias, dijo: en Neuquén hemos excluido de la persecución penal al consumidor, al que hay que ayudarlo, lo hemos dejado afuera y nos interesa hacer una persecución penal selectiva. Eso nos permite atacar el crimen organizado, es decir, ir en búsqueda de los peces gordos, como se dice, o lo de la cúpula principal. Vamos a ir a la siguiente placa, y no de aquellas personas vulnerables justamente por alguna adicción.
adicción que consuman. Adrián Abel Becerra, de Vientos de la Libertad, dijo: hay que buscar la manera de cuidar los dispositivos existentes que dan respuestas que ni siquiera los servicios de atención pública pueden dar por falta de recursos. Atención también con este tema, que no es menor, las entidades, asociaciones, agrupaciones, la gente que trabaja por fuera de los organismos estatales y que ayudan mucho, entiendo, en los barrios, a donde apuntó justamente recién Adrián Becerra, ¿no? En este textual, y esto fue ayer. Y la última placa es esto que no quería spoilear y que me llamó la atención porque es un dato. David De Piero, el secretario de Salud Mental y Problemáticas del Consumo de Tierra del Fuego, dijo, atención Vero, con el representante de Tierra del Fuego, dijo: un 20% del total de las consultas sobre salud mental son por personas que buscan información sobre problemáticas de consumo, siendo el alcohol la principal sustancia. Sí, se minimiza mucho el alcohol, Sí. se minimiza porque hay otras sustancias, pero sigue siendo un tema de mucha adicción, aunque en Argentina, ayer una colega amiga de ustedes me comentaba, o comentábamos justo, en Argentina el consumo de alcohol cotidiano no es tanto como en otros países, o sea, Sí, te vas a acá otros no se países, almuerza es- con alcohol, pero sí hay patologías y no es para subestimar, como tampoco otras drogas, ¿no? Que a veces se subestima mucho Sí. el consumo y después generan algún tipo de consecuencias. Entonces, esto fue ayer, Sí. Gonza, no hay proyectos todavía, Por ahora no. por ahora no, un debate de más de 3 horas y tal vez empiece a elaborar alguna iniciativa de ley o se espere la visita del funcionario. Algo Exactamente. que en esta gestión no ha habido tanto, pocos funcionarios han querido venir, en otras ha sido más recurrente. Siempre les aconsejamos a los funcionarios, con la experiencia que tenemos acá en el Congreso, asistir porque realmente las respuestas de alguna manera acallan algunas versiones o algunas ideas que puedan haber estado equivocadas de un sector de la oposición, ¿no? Sí, y además es un puntapié lo que está haciendo también esta comisión para empezar a tantear, porque ustedes saben que en Presidencia, en Casa Rosada, se anunció que se va a enviar un proyecto para modificar lo que es la ley de salud mental, y estos temas están Ahí está. muy involucrados Exactamente. con la Se ley va a mezclar vigente. este debate, exactamente. Bueno, gracias Gonza por Un las placer, placas y Mauri, por por esta favor. hora. Por favor, un placer. Gracias, Vero. Gracias a vos. Gracias a ustedes también. Volvemos mañana a las 13 acá en La Bancada. Gracias por esto. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden